que por favor de verdad oren mucho por ellos. ¿Okay? El PowerPoint, Carlos, que nosotros tenemos hoy, hemos estado viendo situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Y lo que hemos visto es eso, precisamente, situaciones desesperadas. Yo no sé en qué estás pasando, yo no sé tu vida por qué momento está pasando hoy, pero sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, estamos pasando por momentos bien difíciles. Como les digo, yo no soy de las personas que comparten mis cosas, no me gusta, pero me encanta cuando ustedes comparten sus cosas conmigo, porque ahí estoy para ayudarles. Eso fue lo que llamó el Señor, me llamó a hacer a mí y a mi familia. Y situaciones desesperadas, como el caso de ahorita, vemos el caso de Andrés que acaba de fallecer su papi. Y tengo esta historia, voy a empezar leyendo como en la introducción. Dice, el 5 de junio de 1940, ni siquiera un mes después de convertirse en primer ministro, Winston Churchill se dirigió al pueblo británico para alentarlo en su desesperada situación. Téngase en cuenta que en septiembre del año anterior los nazis habían invadido Polonia sin resistencia efectiva. A partir de entonces, con una violencia rápida y repentina, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, todos cayeron presa del imperialismo nazi. Y ahora, solo unos días antes, Francia también se había derrumbado y miles de soldados británicos tuvieron que ser evacuados de Dunkerque. Debe haber parecido que nada se interpuso en el camino de la destrucción de toda Europa, verdaderamente una situación desesperada. Y los que quieran aprender un poquito de historia, hay una película que se llama Dunkerque y ven exactamente cómo fue el traslado de esos soldados británicos saliendo de Francia. Fue horrible. Sin embargo, el fuerte discurso del señor Churchill ayudó a mantener al pueblo británico en condiciones de luchar, porque sabía que la derrota no se produce simplemente porque el enemigo es más fuerte. Sabía que la derrota llega porque la gente piensa que puede ser derrotada. La derrota llega cuando crees que puede ser derrotado. Así su discurso al público británico fue el siguiente. Victoria a toda costa, victoria a pesar de todo terror, victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Seguiremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste, lucharemos en las playas, lucharemos en los desembarcaderos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en los cerros, nunca nos rendiremos. Las palabras poderosas de Churchill se parecen mucho a la confianza desafiante de Pablo en el texto de hoy. Llegaremos en el tiempo de la cosecha si no nos damos por vencidos. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo. Nunca nos rendiremos. Si no nos rendimos, estos dos hombres nos están diciendo algo sobre el poder de la persistencia. Están hablando sobre el valor de quedarse con algo a largo plazo. Pero contrasta, si quieres, la confianza sólida como una roca de un Churchill que tenía la razón humana para pensar que su causa estaba perdida. Contrasta su confianza sólida con una roca con el pesimismo y el derrotismo que caracteriza a algunos cristianos. Sin nada como la amenaza de la aniquilación frente a nosotros, sin nada tan destructivo atacándonos todavía muchos de nosotros, los cristianos modernos hemos abandonado el barco y hemos decidido que todo ha terminado para la iglesia y se demuestra en las iglesias del día de hoy. Duro, ¿verdad? Yo no lo escribí. Esto es lo que está viendo la gente y los líderes de la iglesia del día de hoy. Caminamos como si estuviéramos ya derrotados, como si no tuviéramos ya futuro. Pero lo que estábamos cantando es completamente lo opuesto. Y les estoy diciendo, estas son situaciones desesperadas, que requieren medidas desesperadas, iglesia. Y si ustedes no lo notan, miren a sus parientes, miren a sus hijos, miren a sus nietos, miren a sus esposos y miren a sus esposas y se van a dar cuenta que sí es una situación desesperada. No tenemos que llegar Gracias, Lurita. No tenemos que llegar a situaciones todavía más complicadas de las que ya estamos pasando para darnos cuenta que tenemos que tomar en serio el hecho de que algún día dijimos, Señor, yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Amén, iglesia. Y lamentablemente esa es la introducción del día de hoy. Esa es la introducción que me regaló el Señor para el día de hoy. Hace 3 semanas vimos cómo el pueblo de Israel estaba metido entre el Mar Rojo y los soldados egipcios. Y Dios les pidió que se estuvieran quietos. Y les dijo, quédense quietos que les voy a mostrar mi gloria.
La semana antepasada vimos como el contrario, que al contrario de estar quietos, los amigos de un paralítico dijeron, vamos a hacer hasta lo imposible por poner a nuestro amigo en la presencia del Señor. Y lo hicieron, lo cargaron, lo subieron al techo, rompieron el techo, lo bajaron por ahí para ponerlo en la presencia del Señor. Hagamos hasta lo imposible por llevar a los seres que amamos a la presencia del Señor. No sigamos diciendo, está bien, no están casados, está bien. Se cambiaron de sexo, está bien. Son ateos, está bien. No van a la iglesia, está bien. No está bien. No está bien, iglesia. No está bien. Nosotros no podemos seguir aceptando entonces que lo que el mundo acepta como bien, nosotros digamos, está bien. Yo los amo. Es que no cambia el amor. No estamos hablando del amor, estamos hablando de lo que la gente está viviendo el día de hoy. No está bien. Y el Señor nos está pidiendo que nos movamos. La semana pasada vimos cómo el hombre bastante odiado, decidió dejar a un lado su orgullo, su poder, su jerarquía, para encontrarse ¿con quién? Con Jesucristo. Y Jesucristo, como siempre, lo recibió con los brazos abiertos, como nos ha recibido a nosotros y como nos quiere recibir si nos hemos alejado. Y el punto común de estos 3 episodios pasados es que Dios se manifiesta en gloria cuando hay fe y cuando hay obediencia. Y a veces nosotros queremos y seguimos pensando y seguimos orando, pidiendo que el Señor se responda a nuestras oraciones cuando nosotros no somos obedientes. Y pensamos que lo merecemos, cuando lo único que merecemos es la ira de Dios, dice la palabra. Y hoy veremos algo muy particular en este episodio de vida de alguien bien interesante. Lo que hemos visto hasta ahora es que las situaciones desesperadas pueden ser en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en una situación económica, en nuestros trabajos, en las situaciones religiosas, cuando no sabemos ni en qué creemos. En religiones, sí, creemos en religiones. Es más, si creemos que el cristianismo es una religión más, estamos bien equivocados, bien equivocados. Porque muchas veces cuando yo hablo con las personas me dicen, es que la verdad yo no quiero cambiar de religión, les digo, fantástico, porque es que yo no lo quiero invitar a ninguna religión. Yo no lo quiero invitar a ninguna religión, yo lo quiero invitar a una relación íntima personal entre usted y Dios, donde nadie más puede estar metido ahí. Usted y Dios, porque ustedes, tanto como yo, vamos a tener que llegar algún día y sentarnos delante del trono del Señor y vamos a tener que pagar por cada una de las cosas que hemos hecho. Y no estoy hablando de la salvación, porque si lo hemos aceptado ya somos salvos. Estamos hablando de las cosas que decidimos hacer después de la salvación. Estoy hablando de la iglesia, porque los que no son salvos, el final es bien claro y el final lo ha dicho la Biblia, no lo digo yo, el final es el infierno. Pero como no se puede decir ahora, no se puede mencionar el infierno, pero sí se debe mencionar el infierno, porque no hay evangelio si no hay infierno. ¿Ok? Y situaciones físicas, cuando llega una enfermedad a un ser querido o a nosotros mismos y nosotros no sabemos ni qué hacer. Ni qué hacer. Cuando llega una enfermedad y no sabemos ni con qué vamos a pagar los biles. Cuando llega una enfermedad y no sabemos ni con quién, ni con cuál doctor debemos hablar. Estos días que estuve hablando con Andrés estaba desesperado. No sabía ni qué hacer. Tener que viajar a otro país para saber, ni siquiera sabía si podía hablar con su papá o no. Y me duele. Porque es un hermano. Es una persona que amo profundamente. Pero no tenemos que esperar a que lleguen las situaciones desesperadas para tomar conciencia de lo que nos está diciendo el Señor en estas prédicas. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Encontramos también algo bien interesante, que estamos en su mano y todo será utilizado para su gloria. Así nosotros no lo creamos. Porque es que llega el momento en que nosotros decimos, ¿cómo puede ser esto posible? Que esto que está pasando en mi vida, que esto está pasando con mi familia, que esto que está pasando con los seres que yo amo, sea utilizado para la gloria de Dios. ¿Saben por qué no? Porque debemos entenderlo, porque es que nosotros no sabemos el final de la historia que está escribiendo Dios en nuestras vidas. Él es el autor de nuestras historias, pero lo más bello de todo eso no es solo eso, sino que Él también nos dice, haz lo que quieras. Te doy 2 opciones, o me obedeces o sigues. Y si sigues, ya sabes el final.
Estamos en su mano y todo va a ser utilizado para su gloria. Y la historia que vamos a ver hoy es una historia que me cautiva desde hace mucho tiempo, desde que la primera vez que la conocí. Y la vemos en Lucas capítulo 8. Y en Lucas capítulo 8 empieza diciendo, había entre la gente, antes de empezar a leer esto, les voy a decir lo que estaba pasando. Estaba Jesucristo. Y estaba Jesucristo como siempre, una gran multitud al lado de él. Y como siempre, una gran multitud esperando las cosas de Jesucristo. No a Jesucristo, las cosas de Jesucristo. Dios bendíceme, Dios dame trabajo, Dios dame casa, dame carro, dame. Y cuando las cosas no funcionan, entonces yo me voy porque esto no sirve, esto no funciona. Así había una multitud. Y también había un hombre llamado Jairo, que su hija estaba muriendo. Y él se botó a los pies del Señor y le dijo, Señor, por favor, mi hija está muriendo, haz algo. Y Jesucristo le dijo, listo, vamos para tu casa. Pero en ese preciso momento, lo que vemos en Lucas 8:43 es que había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de una hemorragia. Yo creo que esa es una situación desesperada, ¿verdad? Especialmente mujeres, ustedes lo entienden más que nosotros. Es una situación desesperada. Es una situación de que estamos hablando de esta persona lleva una enfermedad por 12 años. La semana pasada tuve unos dolores de cabeza que no descansaba ni siquiera durmiendo. Y yo me dormía y me despertaba el dolor de cabeza. Y pensaba más en el pastor Jesús. Y yo le decía, pastor, llevo 5 días. Y me dijo, yo llevo 5 años. Le digo, te entiendo, mi hermano. Entiendo cada vez más tu dolor. Situaciones desesperadas. Pero si uno que lleva 5 días con un dolor de cabeza, se imaginan a una mujer, una pobre mujer que lleva 12 años consecutivos. Además, la situación de su enfermedad era particular. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice más adelante? Sin que nadie pudiera sanarla. 12 años, sin que nadie absolutamente pudiera sanarla. Eso me indica que buscó ayuda. Eso me indica que preguntó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero en el Evangelio de Marcos hay más detalles. Eso es lo bueno de poder leer uno de los evangelios y ver contextualizar la Biblia. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, verso 26, me dice, había sufrido mucho a mano de varios médicos. ¿Saben qué me dice? Que no solo era una enfermedad, sino que el sufrimiento era inmensamente grande. Yo no sé si había dolor. Yo, por ejemplo, tengo una hija que cuando ella tiene cada mes su periodo, la mañana que ella empieza, casi pierde el conocimiento cada mes. Y me toca llevarle pastillas y yo le llevo una bolsita de agüita tibia y todo eso. ¿Se imaginan por 12 años una situación parecida? Había sufrido mucho a manos de varios médicos. Eso es cuando dice uno que la cura es peor que la enfermedad, ¿verdad? Los que hemos tenido terapias, levanten la mano, fisicoterapias. Que uno va, uno paga, lo maltratan a uno de una forma horrible. Y yo me acuerdo la que me hacía las terapias, las últimas terapias, me decía, no llores, sea macho. Y yo le decía, soy macho, pero poquito. Pues me hacía llorar. Y yo le decía, y lo peor de todo es que me toca pagarle y decirle gracias y cuándo vuelvo. Horrible, horrible. Hay enfermedades que son como esta, sufrimiento. Miren qué más me dice Marcos 5:26. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Fue a los médicos una y otra y otra y otra vez y se gastó todo su dinero tratando de ser sana, tratando de buscar la sanidad. O sea, además del dolor, del sufrimiento que estaba pasando físicamente, también había perdido todo su dinero. ¿Y qué más me dice? Mire todo lo que me dice. Además, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. O sea, ¿se imaginan si hace 12 años se sentía enferma y ahora dice que ahora está peor que hace 12 años y que cada vez es peor? Yo no me imagino esa situación. Yo no me imagino, como les digo, un ejemplo malito, pero es el más vívido. Un dolor de cabeza por 5 días. ¿Se imaginan que fuera peor y peor y peor? Bueno, fue tan malo que fui al médico. Y ustedes saben cómo somos los hombres para ir al médico, ¿verdad? Las mujeres nos dicen, ve al médico. No, yo ya me siento mejor. Uno va al médico cuando ya va uno gateando, cuando uno le dice a la mujer llorando, llévame al médico. Las últimas.
Empeoraba cada vez más. Pero entonces no hablemos de enfermedades, hablemos de situaciones en las que tú y yo clamamos al Señor. En las que tú y yo estamos diciéndole, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame a encontrar la respuesta a esto. Señor, por favor. Y lo peor no es que pareciera que el Señor no respondiera. El Señor está respondiendo, pero ¿saben cómo está respondiendo? Quédate ahí tranquilito, porque mira lo que estoy haciendo. Y la situación se está poniendo peor, 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 peor. Porque es que para eso está puesto en la Biblia, para que nosotros podamos entender. Tú y yo pasamos por las mismas situaciones que ellos pasaron. Y para eso están puestas ahí esas historias, esos relatos. Peor. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a analizar del primer cuadro que habíamos visto, del matrimonio, de las familias económicas, laborales, religiosas y físicas, del matrimonio. ¿Se imaginan su matrimonio donde no podía estar con su esposo porque tenía un sangrado durante 12 años? ¿Cómo estaría su relación con su esposo? ¿Cuántas mujeres cuentan en sus testimonios que cuando llega el periodo tienen problemas con sus esposos? Porque hay esposos que no pueden esperar. Situación familiar. Vamos a la religiosa para entender la familiar. La situación religiosa, ella no podía asistir a la sinagoga, no podía adorar a Dios y no podía acercarse a ningún templo. ¿Saben por qué? Porque estaba sangrando y por lo tanto era inmunda, lo que decía la ley. Y si ella era inmunda, cualquier persona que se acercara a ella y la tocara sería inmundo. Entonces se imagina la situación familiar, sus hijos y su esposo no se podían acercar a ella porque se acercaban y la tocaban, o simplemente con acercarse. La familia de doña Pepita son inmundos porque viven con doña Pepita. Su familia estaba desbaratada. Situación económica, lo que vimos en Marcos capítulo 5 es que todo su dinero se lo había gastado tratando de mejorar. Matrimonio malo, familia mala, situación económica mala, laboral, ella no podía trabajar. No podía trabajar en ningún lado porque nadie le iba a recibir porque era inmunda. Y física, ya vimos el dolor. Entonces, si nosotros analizamos solo esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y debe haber muchísimos más, 6 situaciones en las que nos dicen que el problema de esta mujer era realmente malo. Y de pronto tú y yo hemos estado en problemas así, o de pronto tú y yo estamos en problemas así, donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos, donde no encontramos la luz. De acuerdo a la ley mosaica, cuando una mujer tenía su periodo normal sería impura por 7 días, más o menos lo que duraba el periodo. Y cualquiera que la tocara sería impuro. Cualquier cosa que ella tocara sería impuro. Y donde ella se sentara sería impuro también esa silla. ¿Se imaginan eso? Impuro. ¿Saben con qué puedo comparar esto? Y fue lo que escribí acá, con el COVID en el 2020 cuando empezó a salir. Por la ignorancia nuestra y la ignorancia de todo el mundo, familiares que murieron los botaron en las calles, ¿verdad? Lo vimos, o sea, no estoy mintiendo, lo vimos. Y los botaron en las calles porque se murieron de COVID. Y esa enfermedad va a matar a todo el mundo. Hoy vemos que no es cierto. Es una enfermedad como cualquier otra, que toca tener cuidado, punto. Pero se imaginan en el 2020 cuando salió esa enfermedad a una persona que dijera tengo COVID, ¿qué hubiera hecho la familia? ¿Qué hubiera hecho la sociedad? ¿Qué hubiera pasado económicamente? ¿Y qué fue lo que vimos? ¿Qué pasó económicamente en los matrimonios, en la familia, en el asunto laboral, la religión? Cierren las iglesias. Los bares pueden seguir abiertos, las iglesias no. Las discotecas sí, las iglesias no. Se abrieron primero los bares y las discotecas que las iglesias. Y hubo gente que primero llegó a los bares y a las discotecas, y a los aviones y a los buses, que a las iglesias. Entonces, no hablemos de enfermedades, hablemos de cuál es tu situación hoy. De pronto un matrimonio que se está acabando, una situación económica que no ve solución, una familia que está destrozada, un trabajo que se perdió. Cualquiera que sea la situación. Pero tú y yo hemos pasado por estas situaciones, ¿verdad, iglesia? ¿Verdad? Entonces volvemos a Lucas 8. Me gustó esto porque nos ayuda a entender un poco más de la situación de esta pobre mujer. Entonces en el 8:44 dice, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto,
Pero ¿por qué le tocó el borde? ¿Por qué simplemente tocarlo? ¿Saben qué? Ella no tenía nada que perder. No tenía absolutamente nada que perder. Nada. El pueblo sabía que era enferma, que era impura y que no debería acercársele a nadie. A ella no le importó. Si estaba esa multitud, yo me imagino que la forma en que ella entró fue tapadita, empujando a todo el mundo, tratando de llegar a la cercanía de Jesucristo, y apenas llegó a lo más cercano que pudo con Jesucristo, no habló con él, no le pidió sanidad, no le dijo que le orara, no le dijo que tocara, que pusiera su mano sobre su cabeza y la sanara, no pidió absolutamente nada. Ella dijo, con que solo lo toque, lo toqué. ¿Saben qué significa eso? Que la respuesta a todo mal que nosotros tengamos está ahí. Acercarnos realmente a Jesucristo. No a ninguna religión, no al pastor, no a la iglesia, a Jesucristo. No a los santos, no a nada diferente, a Jesucristo mismo. En el caso de los israelitas, Dios dijo que se iba a glorificar en medio de lo que iba a suceder. En el caso del paralítico, Dios le curó por la fe de sus amigos. En el caso de Zaqueo, él buscó realmente de Jesús. Pero en este caso, solo tocarlo. Acércate a Jesucristo, iglesia. Acércate. Realmente acércate a Jesucristo. Miren lo que sucedió. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Al instante, 12 años de enfermedad, y al instante se arregló el problema. No sé por cuánto tiempo tú estás pasando por ese problema, pero si Dios quiere, al instante mismo, si Él lo desea, lo va a solucionar. Y lamentablemente no vino Poli, pero tenía ese ejemplo. Un problema grande, una casa que estaba prácticamente destrozada. No sabía ni qué hacer con ella. Empezamos a orar y el Señor fue abriendo las puertas. Y la bendijo. Y la bendijo dándole un dinero. Y la bendijo dándole una persona que podía arreglar esa casa a un precio irrisible. Y la bendijo terminando esa casa rápido. Y la bendijo vendiendo esa casa así de rápido. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué pasó entonces? Llega Jesucristo y dice, ¿quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Pero esta es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Estamos hablando que hay una multitud, todo el mundo empujando, todo el mundo. ¿Ustedes han entrado alguna vez a un concierto, a un estadio, a un partido de fútbol? ¿Ustedes han entrado? Yo odio esas cosas, ¿ok? Pero no, yo odio, ¿por qué? Porque y cuando entra uno, entre, por fin, déjenme en paz, no se me acerquen. Lo tocan, a uno lo manosean, a uno lo revisan. Le toca a uno entrar así con los bolsillos para que no lo saquen a uno. Pues me imagino que eso era exactamente también en esa época. Todo el mundo estaba apretujado, todo el mundo estaba empujando, todo el mundo quería llegar. Pero Jesucristo dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Como si no supiera. Como si Él no supiera. Como todos negaban haberlo tocado. Yo no fui. Pedro le dijo, maestro, como siempre. Pedro siempre muy impetuoso, con buenas ocurrencias. Como si Jesucristo no supiera, ¿ok? Pedro sabía algo que Jesucristo no se había dado cuenta. Son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Pedro, típico, me fascina Pedro, me fascina porque se parece tanto a mí. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. ¿No es el poder que nosotros queremos del Señor? El poder que puede cambiar tu vida para siempre. El poder que en este preciso momento puede cambiar tu vida y la vida de los seres que tú amas para siempre. Para siempre. El poder de la sanidad, el poder de la liberación, el poder de la salvación. Ese es el poder que nosotros necesitamos y es el poder que tú necesitas, y en la persona que tú estás pensando en este preciso momento es el poder que esa persona necesita. Sanidad, liberación y salvación. Entonces, ¿qué pasó? La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando. Ella era impura, sabía que el pueblo ella no podía acercarse a esa multitud. Ella no debía acercarse ella sabía que iba a ser castigada ferozmente por lo que acababa de hacer. ¿Pero qué hizo? Se arrojó a sus pies. ¿Qué significa arrojarse a los pies de alguien? Señal de adoración, señal de gratitud,
señal de sumisión, señal de temor. ¿Y qué es lo que espera Dios de ti? Adoración, gratitud, sumisión, temor. Esta mujer no tenía nada que perder, mucho que ganar. Y por eso te digo hoy, ¿qué tienes tú que perder? Para que no te acerques a Dios y te botes a sus pies. Honestamente, iglesia, ¿qué tú tienes que perder? Nada. ¿Qué tú tienes que ganar? Todo. Así seamos salvos. Así seamos salvos. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. En presencia de toda la gente dijo, 12 años he estado enferma, 12 años he estado sangrando, 12 años he estado buscando cómo sanarme, 12 años busqué a los médicos y perdí el dinero, perdí todo, 12 años no podía ni entrar a la sinagoga, pero en este preciso momento solo toqué su manto y fui sanada. ¿Cómo se llama eso? Dar testimonio público de algo que pasó privado. Iglesia, no te quedes callado. Nunca te quedes callado de lo que hace el Señor. Es que me da pena. Dele pena, mi hermano. Dele pena. Pero más pena de quedarse uno callado, de decir, el Señor me bendijo. Estábamos orando aquí el miércoles y mientras estábamos orando, yo vi que Poli cogió el teléfono y cuando cogió el teléfono, wow, cambió su rostro. Vendí la casa. Creo que ni fue para allá venderla. O sea, lo que hace Dios. Lo que hace Dios. Ese gordo que allá está escuchando y que me mira, estoy hablando de Alex, no le miren ustedes. Estoy hablando del bebé, que lo estaba ahorita, digamos, molestando, gordo, ¿cómo está el lindo gordo? Y me mira así, ¿quién será ese tipo tan feo que me hablaba tan feo? Ok, pero ese gordo es testimonio de lo que Dios hace. Sietemesino, ¿verdad? Que se supone que debería estar enfermo, debilitado, con una cantidad de males. El único mal que él tiene es cuando viene aquí el domingo y me ve a mí. Eso es todo. Gloria a Dios por eso. Testimonio de lo que Dios hace. Testimonio de lo que Dios hace en tu vida. No te quedes callado. Nunca te quedes callado. Ella no se quedó callada. ¿Y saben qué es la respuesta de Jesucristo a esa mujer? Hija. La llama hija inmediatamente. Tu fe te ha sanado. Fe que sana. Fe que salva. Fe en la persona de Jesús. Ojo con esto, porque la salvación y el evangelio llega desde saber de uno quién es Jesucristo, no de cuáles son los beneficios que voy a recibir, porque mucha gente levanta la mano y hace la oración simplemente para esperar los beneficios. Eso es como cuando uno va al trabajo y no ha empezado el trabajo y uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Oiga, pues si no ha empezado. No, pues yo quiero saber cuáles son los beneficios. Y toca venir todos los días. ¿Cuántos días de enfermedad tengo? ¿No han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Pero como ¿cuántos días de enfermedad tiene? ¿Dos? ¿Dos nomás? ¿Y qué tal que me dé más duro? ¿Dos nomás? No, es que los otros no se pagan. Ah, bueno, no, pero deberían ayudarle a uno un poquito más. ¿Y tienen unión aquí o no tienen unión? O sea, unión, ¿cómo se llama? Sindicato. O sea, díganme los beneficios. No, llegar a Jesucristo es, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Qué tan grande es su poder? ¿Qué tan grande es su amor, su gracia? Todo lo que Él es. Para realmente uno decir, Señor, yo te acepto y te entrego mi vida, Señor. Por completo. Y te entrego mi vida como lo hicimos Pili y yo. Te entrego mi vida, te entrego mi relación, te entrego mi familia y te entrego mis hijos. Temblando a los 3 el día que nacieron, les dije, aquí está, Señor. Aquí está, te lo entrego. ¿Saben qué significa eso? Que así como me lo entrega, se lo puede llevar el día que quiera. Y por eso me da temor. Pero también sé perfectamente que el Señor va a tener cuidado de ellos. Por el amor que tiene por ellos. Y no solo le dice, tu fe te ha salvado. También le dijo, vete en paz. Vete en paz. Es la paz que Dios quiere que todos tengamos. Es la paz que ha prometido, que dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que solo los hijos de Dios podemos tener. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la angustia.
esa paz que mucha gente no entiende. Yo me acuerdo cuando en Colombia, cuando perdimos todo en Colombia una vez, antes de tener la otra compañía, que yo le he contado acá, que no teníamos ni con qué comer. Y yo le decía a Pili, y se lo dije así, le dije, Pili, ¿sabes que en medio de todo esto, esto tiene que ser paz? Porque si no es paz, es conchudez. ¿Cómo lo puedo decir en español? Porque no creo que eso es como muy colombiano. No teníamos con qué comer, no teníamos con qué pagar el mortgage de la casa, no teníamos absolutamente nada, pero todavía sabía que había esperanza y que íbamos a salir de eso. ¿Me voy a entender, iglesia? Y ese mismo día fue cuando conocí que el Señor había prometido que nos iba a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo los hijos de Dios podemos tener. Que a pesar de que no estoy contestando las oraciones favorablemente, como en el caso de esta señora, por 12 años, ella se la jugó toda, solo tocara a mi Cristo. Tu fe te ha salvado. Tener fe en Jesucristo significa entregarlo todo. Todo es todo. Todo es, esta ropa no es mía, este cuerpo no es mío. Esos hijos no son míos, son de Él. Ese trabajo no es mío, es de Él. Esa casa no es mía, es de Él. Esos carros no son míos, son de Él. Tener fe implica darlo todo por Él y para Él. Y la pregunta, iglesia, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque hoy estamos celebrando el Día de las Palmas. ¿Cómo se dice en español? Domingo de Ramos. Gracias. Y gritaban y lo saludaban. Hosana, Hosana el que viene. ¿Saben qué significa en el hebreo Hosana? Sálvanos, te ruego. Y estábamos cantando esa canción hoy. Sálvanos, te ruego. Hosana. Entregar todo a Él significa no guardarse absolutamente nada para ti. ¿Tú crees en Él? Entrégalo todo. Si tú crees que la agenda todavía sigue siendo mi agenda, estamos equivocados, iglesia. Bien equivocados. Si el dinero no lo necesita Dios. Si lo van a dar así como alguien decía, me acuerdo, nunca olvidaré, esta persona decía, eso parece que tuvieron un alacrán en el bolsillo. ¿Quién teniendo un alacrán en el bolsillo va a meter la mano? Nadie. Es el momento de los diezmos y ofrendas. Que mi Dios los bendiga. Voy a orar, eso sí. No. Y ustedes saben, yo no hablo por el dinero. No lo quieren dar, no lo den. No quieren entregar su tiempo para el ministerio del Señor, no lo hagan. Porque sigo estudiando los diezmos y dice que los diezmos empiezan primero con el tiempo que uno le ofrece al Señor. Llegó el momento de decirle al Señor, Hosana, Hosana, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito seas tú, Jesucristo. Porque estoy dispuesto a entregarte todo el día de hoy. Todo. Iglesia, cierra tus ojos, por favor. Y entre tú y Dios, yo no tengo nada que ver en esto. Entre tú y Dios, dile primero que si no lo has hecho, si no lo has entregado todo, pídele perdón al Señor. Pero no solo pídele perdón, pídele a su Santo Espíritu que te transforme, que te cambie y que te ayude a realmente entregarlo todo a Él. Pídele al Señor que puedas entender la magnitud de su amor, de su gracia y de su poder para contigo. Pídele a su Santo Espíritu que te ayude a entender la gran y maravillosa forma en que te ha bendecido, te ha protegido y te ha traído hasta acá el día de hoy, sin importar cuál sea la situación.
Pide a su Santo Espíritu que te cambie. Y que evite que sigas teniendo cajones en tu corazón que no se han abierto para Él. Y si nunca has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el momento en que te digo, reconoce que Jesucristo es Dios. Reconoce que Jesucristo murió en la cruz llevando todos tus pecados en su espalda. Y que Él murió de la forma más horrible y brutal que un ser humano puede morir, por amor a ti. Reconoce que Él resucitó de los muertos. Y reconoce que está sentado a la derecha del Padre. Y dile, Señor, yo reconozco esas cosas. Y te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y te pido por favor que entres en mi vida y tomes control total de ella. Y que me cambies para siempre. Y que me uses grandemente. Que a través de los dones y talentos que tú derramas, los derrames sobre mi vida para que yo los pueda utilizar para tu reino, para enriquecer tu gracia y tu poder. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerden cómo empecé esta ilustración. Son momentos desesperados. Y si tú no te has dado cuenta, nos sentamos a hablar. Y estoy seguro que si nos sentamos a hablar te puedo mostrar que son momentos desesperados. Y que es tiempo de no porque ya va a venir el siguiente domingo de resurrección, venir a la iglesia. No vale la pena. En serio, si es algo religioso, no lo hagamos. Lo hacemos porque queremos celebrar lo más grande, el evento más importante de la historia del hombre, la resurrección de Jesucristo. ¿Está bien, iglesia? Dios los bendiga.